Con fundamento en los artículos 25, fracción 13ª y 43 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, para el desarrollo de la presente sesión se nombra al diputado Agustín Somillera Pulido como vocal en virtud de la ausencia del titular. Para dar inicio a los trabajos de esta sesión de la Comisión Permanente, solicito a la diputada secretaria se sirva a pasar lista de asistencia. Diputada Marcela de Jesús González García. Presente. Diputada Yolanda Rueda de la Cruz, presente. Diputado Agustín Somillera Pulido. Presente. Diputado Julio Alonso Manzano Rosas. Presente. Diputado Javier Calderón Mena. Presente. Hay quórum, diputada presidenta, con 5 asistencias. Gracias. Se le da la bienvenida al diputado Manzano Rosas, que se incorpora a la presente sesión. Con fundamento en el artículo 25, fracción 7ª de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tabasco, solicito a la diputada secretaria se justifique la inasistencia del diputado Juan José Peralta Fósil. Cumplida su encomienda, diputada presidenta. Toda vez que existe quórum, solicito a los presentes ponernos de pie. Siendo las 10:30 del día 22 de agosto del año 2012, declaro abiertos los trabajos de esta sesión de la Comisión Permanente del primer periodo de receso del tercer año de ejercicio constitucional de esta 60ª legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco. Podemos sentarnos. Solicito a la diputada secretaria de lectura al orden del día. Orden del día de la sesión de la Comisión Permanente de la 60ª legislatura al Honorable Congreso del Estado, correspondiente al día 22 de agosto del año 2012. Primero, lista de asistencia y declaración de quórum. Segundo, lectura y aprobación en su caso del orden del día. Tercero, lectura y aprobación en su caso del acta de la Comisión Permanente celebrada el día 16 de agosto del año 2012. Cuarto, lectura de comunicados y de la correspondencia recibida. Quinto, iniciativas de leyes o decretos y propuestas de punto de acuerdo. Quinto, primero, lectura de una iniciativa con proyecto de decreto que presenta la diputada Marcela de Jesús González García, de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, por la que propone se adicione la fracción 13ª al artículo 132, el artículo 136 a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tabasco y el artículo 123 ter al reglamento del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco, con el objeto de crear el Centro de Estudios Económicos y de Finanzas Públicas del Honorable Congreso del Estado. Sexto, asuntos generales. Séptimo, clausura de la sesión y cita para la próxima. Cumplida su encomienda, diputada presidenta. Solicito a la diputada secretaria que en votación ordinaria someta a la consideración de los integrantes de la Comisión Permanente la aprobación del orden del día que se acaba de dar a conocer. En votación ordinaria se somete a la consideración de los integrantes de la Comisión Permanente el orden del día. Quienes estén de acuerdo, favor de manifestarlo levantando la mano. Quienes estén por la negativa, favor de manifestarlo de la forma acostumbrada. El orden del día ha sido aprobada, diputada presidenta, por unanimidad de votos. Como siguiente punto del orden del día, procederemos a la lectura y aprobación en su caso del acta de la sesión de la Comisión Permanente celebrada el día 16 de agosto del año 2012, por lo que con fundamento en el artículo 87 propongo a este órgano la dispensa su lectura en virtud de haberse circulado con anterioridad a esta sesión. En consecuencia, solicito a la diputada secretaria que en votación ordinaria someta a consideración la propuesta mencionada. En votación ordinaria se somete a consideración de esta Comisión Permanente la propuesta de dispensa a la lectura del acta que ha citado la diputada presidenta. Quienes estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo levantando la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de manifestarlo levantando la mano. Diputada presidenta, ha sido aprobada la dispensa a la lectura del acta antes mencionada por unanimidad de votos.
Aprobada la dispensa a la lectura del acta citada y no habiéndose recibido ninguna observación en torno a la misma, solicito a la diputada secretaria que en votación ordinaria la someta a la consideración de este órgano legislativo para aprobación en su caso. En votación ordinaria se somete a consideración el acta que ha citado la diputada presidenta. Quienes estén de acuerdo, favor de manifestarlo levantando la mano. Quienes estén por la negativa, favor de manifestarlo levantando la mano. Diputada presidenta, el acta de la sesión de la Comisión Permanente celebrada el día 16 de agosto del año 2012 ha sido aprobada por unanimidad de votos. Se declara aprobada en sus términos el acta de la sesión de la Comisión Permanente de fecha 16 de agosto del 2012 para los efectos administrativos y legales a que haya lugar. El siguiente punto del orden del día es la lectura de la correspondencia, por lo que solicito a la diputada secretaria de lectura los comunicados y correspondencia recibida. Comunicados y correspondencia recibida en Oficialía Mayor, 22 de agosto de 2012. 1. Circular remitido por el Honorable Congreso del Estado de Zacatecas, al que se adjunta acuerdo, por lo que la Honorable 60ª Legislatura del citado Estado exhorta a las áreas competentes de este Poder Legislativo a efecto de que, en la medida de lo posible, empleen los medios digitales a su alcance para la difusión de la Gaceta Parlamentaria, la publicidad y la comunicación social de las actividades legislativas que no requieran de un soporte perdurable como el papel. Asimismo, para que al interior de la legislatura se utilice el correo electrónico para oficios, memorándum o circulares, siempre y cuando la naturaleza del asunto y su importancia lo permitan. Así también, exhorta de manera respetuosa al titular del Poder Ejecutivo del mencionado Estado para que instruya al Instituto Estatal de Ecología y Medio Ambiente del Estado de Zacatecas a efecto de que, como institución rectora de las pautas del cuidado ambiental en el Estado, integre un programa de ahorro de papel y que la Oficialía Mayor del Gobierno del Estado lo consolide como política pública con el apoyo presupuestal necesario por parte de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del mencionado Estado. Para que todas las dependencias del Gobierno estatal establezcan políticas innovadoras tendientes a convertirse en modelos sociales y de referencia en el uso y gestión del papel y sean difusoras de las nuevas prácticas ambientales en el Estado, particularmente en lo que se refiere a la reducción y ahorro de papel, entre otros. Lo anterior para conocimiento de este honorable Congreso y de considerarlo oportuno se adhieran al mismo. 2. Oficios enviados por el oficial mayor del Honorable Congreso del Estado de Oaxaca, por el titular de la unidad de la Subsecretaría de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, por el jefe del Departamento de Atención a Clientes de la Comisión Federal de Electricidad y el Honorable Congreso del Estado de San Luis Potosí, relacionados con los puntos de acuerdo números 228, 289, 213 y 281 respectivamente, emitidos por este Honorable Congreso del Estado, lo anterior para conocimiento de esta legislatura. 3. Circulares y oficios remitidos por el Honorable Congreso de los Estados de Campeche y Durango, por los cuales comunican a esta legislatura en el primero la clausura del segundo periodo ordinario de sesiones de su tercer año de ejercicio constitucional. En el segundo informan cómo quedó instalada la Diputación Permanente de la 60ª Legislatura de ese Estado para fungir durante el segundo periodo de receso del tercer año de ejercicio constitucional que comprende del 1 de julio al 30 de septiembre del año en curso. En el último, informan que en sesión ordinaria del primer periodo extraordinario de sesiones del segundo periodo de receso correspondiente al segundo año de ejercicio constitucional, aprobó por mayoría el acuerdo emitido por la Gran Comisión, mediante el cual se sustituye al diputado Luis Enrique Benítez Ojeda, quien fungía como presidente de la Comisión de Estudios Constitucionales, por el diputado Emiliano Hernández Camargo. 4. Oficio remitido por el presidente de la Comisión Orgánica de Gobernación y Puntos Constitucionales de esta 60ª legislatura, mediante el cual solicita el retorno a las comisiones orgánicas de Seguridad Pública, Protección Civil y Procuración de Justicia y Participación Ciudadana relativo a los puntos de acuerdo a que se refiere en dicho documento. 5. Oficios y anexos enviados por el Tribunal Electoral de Tabasco, por el cual notifican el acuerdo
de ejecutoría emitidos en fecha 15 de agosto del 2012, toda vez que no se interpuso medio de impugnación establecido por la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral en los plazos previstos por la misma. En contra de las resoluciones emitidas por el Pleno del Tribunal Electoral de Tabasco el 31 de julio de 2012 y 9 de agosto de 2012 recaídos en los juicios de inconformidad TET-JI-34 cuarto, promovido por el Partido Movimiento Ciudadano, y TET-JI-07 2012 cuarto, promovido por Claudia Dolores Vasconcelos Segura. Cumplida su encomienda, diputada presidenta. Gracias, diputada. El trámite que recae en los comunicados que ha dado lectura a la diputada secretaria es el siguiente. En lo que atañe al oficio remitido por el Honorable Congreso del Estado de Zacatecas, esta soberanía se da por enterada y se turna a la Comisión Orgánica de Ecología, Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable, de conformidad con el artículo 63, fracción 23ª, inciso A, del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado, y se instruye al oficial mayor realice los trámites pertinentes. En lo concerniente a los oficios enviados por el oficial mayor del Honorable Congreso del Estado de Oaxaca por el titular de la unidad de la Subsecretaría de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, por el jefe del Departamento de Atención a Clientes de la Comisión Federal de Electricidad y el Honorable Congreso del Estado de San Luis Potosí, relacionados con los puntos de acuerdo números 228, 289, 203 y 281 respectivamente, emitidos por este Honorable Congreso del Estado, esta soberanía se da por enterada y se ordena sean agregadas a sus respectivos expedientes. Asimismo, remítanse copia de los citados documentos a los coordinadores de las fracciones parlamentarias que integran este Poder Legislativo, así como a los promoventes de los citados puntos de acuerdo para su conocimiento y efectos. Gírense los acuses de recibo correspondientes y se instruye al oficial mayor realice los trámites conducentes para su debido cumplimiento. Por lo que respecta a las circulares y oficios remitidas por los honorables congresos de los estados de Campeche y Durango, esta soberanía se da por enterada y se ordena archivarlas en el expediente respectivo. Gírense los acuses de recibo correspondientes, se instruye al oficial mayor realice los trámites pertinentes. En relación al oficio remitido por el presidente de la Comisión Orgánica de Gobernación y Puntos Constitucionales de esta 60ª legislatura, esta Cámara de Diputados se da por enterada y toda vez que resulta procedente su petición, se ordena el retorno del punto de acuerdo relativo al exhorto expedido por el Congreso del Estado de Chihuahua respecto a la expedición de la Ley Federal para la Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Financiamiento al Terrorismo. Se turna a la Comisión Orgánica de Seguridad Pública, Protección Civil y Procuración de Justicia para su estudio, análisis y emisión del acuerdo dictamen que en derecho proceda de conformidad con el artículo 63, fracción 17ª, inciso C, del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado, y a la Comisión de Participación Ciudadana para su estudio, análisis y emisión del acuerdo dictamen que en derecho proceda de conformidad con el artículo 63, fracción 25ª, inciso A, del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado. En consecuencia, se deja sin efecto el turno acordado respecto a los mencionados puntos de acuerdo, en que se acordó remitirla a la Comisión Orgánica de Gobernación y Puntos Constitucionales. Infórmese de lo anterior a la Comisión Orgánica en mención para su conocimiento y efectos. Se instruye al oficial mayor realizar los trámites conducentes. En relación a los oficios y anexos enviados por el Tribunal Electoral de Tabasco, por el cual notifican acuerdos de ejecutoría remitidos en fecha 15 de agosto del 2012, toda vez que no se interpuso medio de impugnación establecidos por la Ley General de Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral en los plazos previstos por la misma, en contra de las resoluciones emitidas por el Pleno del Tribunal Electoral de Tabasco el 31 de julio del 2012 y 9 de agosto del 2012, en los juicios de inconformidad TET-JI-34 2012-4, promovido por el Movimiento Ciudadano, y el TET-JI-07 2012-4, esta soberanía se da por enterada y se ordena que dicha documentación quede bajo resguardo de la Oficialía Mayor
de este honorable Congreso del Estado para que en su momento procesal oportuno se otorgue el trámite correspondiente, se instruya al oficial mayor, realice los trámites correspondientes para su debido cumplimiento. El siguiente punto del orden del día es la lectura de iniciativas de leyes o decretos y propuestas de puntos de acuerdo, por lo que para el primer caso procederé, por ser de mi autoría, a dar lectura a una iniciativa con proyecto de decreto. Comisión Permanente del Honorable Congreso del Estado de Tabasco presente, de conformidad con las facultades que me confieren en los artículos 33, fracción segunda de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 71 y 72, fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder Legislativo Local, así como el artículo 74 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco, en mi carácter de diputada integrante de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, tengo a bien presentar ante el Pleno de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se adiciona la fracción 13ª al artículo 132 y el artículo 136 a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tabasco, así como el artículo 123 ter al Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco, con el objeto de crear el Centro de Estudios Económicos y de Finanzas Públicas del Honorable Congreso del Estado de Tabasco, al tenor de las siguientes exposición de motivos. De conformidad con lo establecido en el artículo 25 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, en los periodos ordinarios de sesiones, el Congreso se ocupará preferentemente de expedir, reformar, adicionar, derogar y abrogar leyes y decretos para la mejor administración del Estado, así como revisar y calificar la cuenta pública. La Cámara de Diputados tiene, entre otras facultades, la de imponer las contribuciones que deban corresponder al Estado y a los municipios, aprobando anualmente los ingresos que fueran necesarios para cubrir los presupuestos de egresos del Estado y los ayuntamientos en sus respectivos ámbitos. De igual forma, le compete dar bases conforme a las cuales el Ejecutivo y los ayuntamientos pueden celebrar financiamientos a nombre del Estado y de los municipios respectivamente, aprobar esos financiamientos cuyo plazo sea superior a un año y reconocer e instruir el pago de la deuda del Estado y de los municipios contraída. Por otra parte, el Honorable Congreso del Estado recibe a través de la Comisión Orgánica de Hacienda y Presupuesto los informes trimestrales sobre la situación económica, los ingresos y egresos públicos del Estado de Tabasco, en los cuales se incluyen diversas e importantes referencias sobre el estado que guardan las finanzas públicas estatales. Autoriza la contratación de empréstitos a favor del Estado y los municipios, así como la enajenación de bienes inmuebles propiedad del Estado, de los municipios, entre otros temas relevantes de índole económico. Que las comisiones del Honorable Congreso del Estado constituyen una forma de organización interna encargada de emitir los dictámenes correspondientes, con funciones específicas para atender y desahogar las iniciativas que se les turnan, así como las demás acciones de acuerdo a las materias de su competencia, por lo cual requieren de elementos de información sólida y estudios técnicos que les permitan desarrollar a cabalidad estas funciones y tomar las mejores decisiones en materia legislativa. En tal razón, para fortalecer al Poder Legislativo, resulta fundamental tener presente la complejidad del trabajo parlamentario, por lo que se requiere de personal especializado y profesional con servidores públicos capacitados y comprometidos, pero sobre todo capaces de ofrecer asesoría en los diversos temas para profesionalizar y aumentar la calidad del trabajo de los legisladores y las comisiones. En este contexto, se considera viable crear el Centro de Estudios Económicos y de Finanzas Públicas del Honorable Congreso del Estado de Tabasco como un factor importante en el fortalecimiento del quehacer parlamentario, pues resulta necesario contar con un órgano de apoyo técnico en los temas de finanzas públicas y economía, que coadyuve a mejorar el nivel de la calidad de las disposiciones jurídicas emanadas del Congreso en esta materia, a través del estudio y la investigación en estas áreas del quehacer parlamentario. El funcionamiento de este centro no sustituye ni trastoca los objetivos y fines del Instituto de Investigaciones Legislativas,
Por el contrario, implica el fortalecimiento de la estructura administrativa de apoyo técnico jurídico con que cuentan las y los legisladores tabasqueños. El objetivo de la creación del Centro de Estudios Económicos y de las Finanzas Públicas del Honorable Congreso del Estado de Tabasco responde a la necesidad de los diputados de contar con un órgano técnico de carácter institucional que forme parte de la organización técnica y administrativa de la legislatura, que los oriente y asesore a través de los instrumentos técnicos, análisis objetivos e investigaciones en los temas de finanzas públicas y economía. Las funciones que se proponen estén a cargo de este centro, entre otras, son prestar en forma objetiva, imparcial y oportuna los servicios de apoyo técnico y la información analítica sobre economía y finanzas públicas requerida para el cumplimiento de la labor legislativa conforme a los programas aprobados. Analizar los informes sobre la situación económica, los ingresos y egresos públicos del Estado de Tabasco que presenta trimestralmente el Poder Ejecutivo al Congreso del Estado a través de la Comisión de Hacienda y Presupuesto y presentar un reporte a esta comisión sobre los resultados de dicho estudio. Analizar las iniciativas del presupuesto, la ley de ingresos y leyes fiscales que presente el Ejecutivo al Congreso, emitiendo la opinión u observaciones que correspondan. Llevar a cabo estudios e investigaciones de carácter económico y social, identificando los elementos que proporcionen un mejor desarrollo y de oportunidades para el Estado a fin de realizar las acciones legislativas correspondientes. Apoyar técnicamente a los legisladores en la realización de los impactos económicos o presupuestarios de iniciativas de ley que se dictaminan en el Congreso, recabar datos estadísticos e informes trimestrales y mensuales respecto a la situación económica, finanzas públicas, ingresos, gastos y endeudamiento, así como información complementaria de fondos y disponibilidad de recursos, remitiendo la información recabada a la Comisión de Hacienda y Presupuesto con la opinión que corresponda. Proporcionar a las comisiones del Honorable Congreso, a las fracciones parlamentarias o a los diputados la información que requieran para el ejercicio de sus funciones constitucionales en materia de finanzas públicas. Realizar estudios sobre los temas directamente relacionados con las finanzas públicas, abarcando lo que por su naturaleza tenga relación con estos, a petición de las comisiones del Congreso o por iniciativa propia. Participar en las actividades de capacitación que comprendan la formación, actualización y especialización de los funcionarios del Congreso. Al frente del centro mencionado habrá un director que será nombrado por el Pleno y contará con la estructura y personal de apoyo que el órgano de gobierno determine conforme a las disposiciones presupuestales y a las necesidades del servicio. Por lo expuesto, estando facultado el Honorable Congreso del Estado para aprobar leyes y decretos para la mejor administración del Estado, me permito someter a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa. Transitorios. Primero, el presente decreto entrará en vigor el tercer día siguiente al de su publicación en el periódico oficial del Gobierno del Estado de Tabasco. Segundo, dentro de los 15 días a partir de la entrada en vigor del presente decreto, la Junta de Coordinación Política del Honorable Congreso del Estado procederá a nombrar al director del Centro de Estudios Económicos y de Finanzas Públicas. Tercero, el Centro de Estudios Económicos y de Finanzas Públicas contará con la estructura y personal que determine la Junta de Coordinación Política de acuerdo a las disponibilidades presupuestales y a las necesidades del servicio. Atentamente, la suscrita. Es cuanto. La propuesta de iniciativa con proyecto de decreto presentada se turna a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, fracción segunda, inciso G, del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado para su estudio, análisis, emisión del acuerdo o dictamen que en derecho corresponda. Asimismo, remítase copia a la Comisión de Hacienda y Presupuesto para la emisión de la opinión de impacto económico respectiva. Se instruye al oficial mayor realizar los trámites correspondientes. El siguiente punto del orden del día es el de asuntos generales. El compañero legislador miembro de la Comisión Permanente que desea hacer uso de la palabra a favor de anotarse con la diputada secretaria para concederles el uso de la voz hasta por 15 minutos.
Al no haberse inscrito ningún diputado para hacer uso de la palabra en asuntos generales, se declara agotado este tema. Para dar por terminado el orden del día, solicito a los presentes ponernos de pie. Siendo las 11:50 del día 22 de agosto del año 2012, declaro clausurados los trabajos legislativos de esta sesión de la Comisión Permanente del primer periodo de receso del tercer año de ejercicio constitucional de esta 60ª legislatura al Honorable Congreso del Estado, y se cita para la próxima, que se verificará a las 11 horas del día 30 de agosto del 2012 en esta misma sala de juntas. Agradecemos la presencia del público asistente y de los medios de comunicación.